Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con las conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y estamos pues muy contentos de tener hoy con nosotros un extraordinario jurista, un hombre muy proactivo, independientemente de que trabaja en la investigación en la Academia, también ha fusionado mucho su trabajo en toda América Latina, y eso nos da mucho gusto porque son sinergias importantes. Y hemos de entender en ese sentido, pues cómo trabajar de la mano en América Latina e incluso en el mundo, como se ha venido haciendo, pues genera una gran fortaleza en aras de generar este diálogo internacional que pueda incidir positivamente en políticas públicas de nuestros países. Pues hoy tenemos con nosotros al maestro Segismundo Rotter Díaz, que pues bueno, gracias querido amigo por acompañarnos en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad valoro mucho que me permitas llegar a todo el auditorio que ustedes manejan. No, pues gracias. Maestro Segismundo Rotter Díaz ha sido fiscal de procedimientos penales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, fue juez de control de debate y de ejecución de sentencias en materia penal, docente de Derecho desde 2004, autor de varias obras y ha participado en varios colectivos. Entonces es un hombre muy proactivo tanto en el ejercicio de la administración pública como en impartición de justicia, en el ámbito de la investigación y la academia, y obviamente se ha constituido en un excelente líder en su área de expertise en América Latina, lo cual nos da mucho gusto y reconocemos tu trabajo, mi querido Segismundo. Es muy interesante y muy importante que haya personas que tengan esa capacidad y esa formación académica, pero ese liderazgo innato que se aproveche positivamente, como lo has venido haciendo tú durante años, te lo quiero reconocer, nos da mucho gusto que lo hagas. Nuestro Segismundo Rotter Díaz abordará el tema ponderación de derechos humanos en tiempos de COVID-19, y bueno, pues iniciaremos. Segismundo, ¿pueden suspenderse los plazos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por acuerdo de los consejos de las judicaturas? Bueno, desde luego que la respuesta inmediata que todo el mundo va a dar es un no. Es un no. Tan es así que en esta serie de acuerdos que ha emitido el Consejo de la Judicatura Federal, si no me recuerdo, desde el 4 hasta el 14, creo que ya vamos, una serie de 10 acuerdos para enfrentar la pandemia. Desde el primer acuerdo, desde el 4, fue muy claro en decirse que no se estaban suspendiendo plazos constitucionales, únicamente plazos procesales. Sin embargo, ya en la práctica, esto sí está teniendo este resultado, este efecto secundario. ¿Por qué? Porque no podemos suspender solamente plazos procesales sin pensar en la afectación directa a los plazos constitucionales. Efectivamente. Ahora bien, mira, hace un ratito que hacías la presentación, creo que te olvidaste de algo muy importante en mi vida profesional. Quizá la experiencia más hermosa que he tenido, por encima de haber sido juez, por encima de haber sido ministerio público, por encima de haber sido defensor público, catedrático, lo que quieras, es haber litigado. Cuando tú litigas, y lo decía el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, que uno, mientras no litigue, no tiene como que derecho a celebrar el día del abogado. Se puede celebrar el día del juez, o el día del burócrata, o el día que quieras, pero no el día del abogado tal cual. Cuando eres el litigante, y quienes están en esta profesión no me dejarán mentir, el litigante tiene que hacer un análisis mucho más allá de lo que hacen los juzgadores. Los juzgadores aplican norma y ya. El litigante tiene que ir más allá. Fíjate estos acuerdos tan interesantes del Consejo de la Judicatura. Nos han dicho, vamos a suspender los plazos. ¿Habrá alguna diferencia entre suspender los plazos y declarar inhábiles los días? Digo, esto lo digo, ¿por qué? Porque en materia de amparo ya teníamos la probabilidad de algunos días inhábiles, y el Consejo de la Judicatura puede señalar algunos otros días inhábiles, pero aquí no se están señalando días inhábiles, siguen siendo días hábiles. ¿Cuál es la trascendencia de esto, querido amigo? Que nadie ha dicho que se suspendan las 48 horas para judicializar, nadie ha dicho que se suspendan las 72 horas para resolver la situación jurídica del inculpado, o las 144 horas, y nadie ha dicho inclusive que se deban suspender los plazos de hasta un año para emitir una sentencia, por ejemplo, en los delitos que tengan una pena superior a 2 años. Sin embargo, se ha dicho que se van a suspender los plazos procesales de la investigación complementaria. ¿Esto a qué nos lleva? Pues necesariamente a tener la posibilidad de que, llegado el año
a partir del auto de la vinculación a proceso, que es lo que marca la norma, todavía no tengamos un juicio. Y entonces puede aumentarse el tiempo para juicio, o puede aumentarse, no vamos a hablar de prisión preventiva, puede ahorita aumentarse el tiempo para llegar a juicio más allá de un año, invocando una suspensión de plazos en la que nunca se le pidió su parecer o su consentimiento al procesado. Porque ¿qué se está buscando con este tema de la suspensión de plazos? Salvaguardar los derechos de las partes. Quiero que observen, al ratito quizá pueda yo tocar un poquito más este tema, pero quiero que observen ustedes cómo en estos acuerdos del Consejo de la Judicatura se habla mucho de evitar la concentración de personas y se habla mucho de evitar los contagios. Quiero que me digan ustedes si han leído estos acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal o de los consejos de las judicaturas locales. En algún momento se ha hablado de salvaguardar los derechos de las partes, y no solo me estoy refiriendo al inculpado, me estoy refiriendo también a la víctima. ¿Cuáles son los derechos que se les están violentando a ellos con esto? Pareciera ser como que nos hemos olvidado de ellos. Entonces va a llegar el momento en que en el plazo constitucional para ser juzgado antes de 4 meses o antes de un año, se va a ver necesariamente violentado. Y entonces le vamos a tener que decir, fíjate que prorrogamos este plazo constitucional, no por una disposición expresa, pero sí por una disposición tácita. Entonces es muy importante que si no queremos que haya violación de plazos constitucionales, tengamos que garantizar los juicios antes de un año. En conclusión, querido amigo, de jure no se está determinando una suspensión de plazos constitucionales, solo procesales. De facto, en el mundo real del derecho, en el realismo jurídico, en el litigio profesional, claro que se está haciendo una violación de plazos constitucionales. Y en ese sentido, pareciera ser que nadie se ha querido pronunciar todavía. Sigismundo, ¿y esta suspensión tú la consideras que en algún momento dado pueda ser violatoria de derechos fundamentales? Si te respondo de manera literal, va a ser escandaloso, pero tendría que responder de manera afirmativa. Sí, claro que hay una violación. La pregunta es, ¿son las medidas preventivas estas una reducción de garantías judiciales sobre pretexto? Y cuando digo pretexto no lo digo de manera denostativa, sino como causa de justificación. ¿Son las medidas preventivas una reducción de garantías judiciales sobre pretexto de la pandemia? Sí. Claro que hay una violación de derechos humanos. ¿Me espanta? No, no me espanta. Y no me espanta, querido amigo, porque todos sabemos que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya contempla al interior violaciones legales a los derechos humanos. Si no, ¿cómo justificas la prisión preventiva? La prisión preventiva es una violación al derecho a la libertad de tránsito y está justificada por la propia Constitución. La Constitución te restringe de manera literal el derecho a la salud, el derecho a la vida. Yo no quiero meterme aquí en temas de aborto porque no es la materia. Me parece que mientras no haya nacimiento, no hay un ciudadano. Me parece que mientras no hayan determinadas semanas de gestación, no hay ni siquiera un feto, pero vida sí hay. Y nuestros propios ordenamientos establecen causas de privación de esta vida. Entonces, no hay un derecho humano que la Constitución consagre de manera universal, total y absoluta, y que este no pueda ser violentado bajo ninguna circunstancia. Todos los derechos humanos tienen un grado de violación. Por eso, la idea de quienes establecen que en realidad los derechos humanos no son más que una ficción jurídica creada por el Estado por un tema de control social. Otro día hablamos de eso. Pero lo que sí es cierto es que el Estado mexicano tiene esta facultad. Ahora la pregunta es, si ya sabemos que sí son una reducción de garantías constitucionales o pretexto de la pandemia, la pregunta es si están o no justificadas correctamente estas restricciones. Pero de esto platicaremos más adelante. Sí, es un tema muy importante porque, al final de cuentas, de hecho, está la observación 1/2020 por parte de la Comisión Interamericana. Y el tema de la impartición de justicia es uno de los elementos de núcleo, de los derechos de núcleo duro contemplados en tema de incluso de excepciones, el 29 constitucional y el 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nosotros estamos gestando un par de mesas a nivel internacional con los principales actores
que han llevado a cabo todo este proceso de digitalización judicial para evitar estas dilaciones, a efecto de que se genere un manejo más homogéneo en esta cuestión y que se haga efectivo un derecho tan importante que es un derecho fundamental, humano y preferente. Bueno, Segismundo, aquí hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Puede el juez de control determinar a partir de qué fecha puede iniciar una investigación complementaria para llegar a una secuela? No puede. Sin embargo, no puede, sin embargo, lo hemos llegado a ver en esta pandemia. Para muchos les parecerá un tema así como de cuento de terror o pensarán que que el ejemplo que te voy a poner ahorita lo estoy sacando de mi imaginación. Lamentablemente no es así, fíjate. Algunos jueces de control, algunas juezas de control están determinando un plazo de investigación complementaria, inclusive con prisión preventiva justificada, oficiosa, y se están atreviendo a decirle al Ministerio Público en la audiencia: señor Ministerio, los plazos están suspendidos, porque yo tengo un acuerdo de mi consejo y por lo tanto los plazos están suspendidos. La investigación complementaria comenzará a correr a partir de que termine la pandemia, a partir de que mi consejo de la judicatura me determine que ya corren los plazos, mientras usted no puede realizar nada. Y llegué a escuchar esto inclusive: si usted desea realizar alguna investigación, tiene que pedirle permiso al procesado y a su defensor. Si ellos no le dan permiso, usted no puede investigar. Fíjate lo grave que está resultando esto. Primero, estás teniendo una invasión competencial, porque de acuerdo al 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación le corresponde al Ministerio Público, no al Tribunal Jurisdiccional. Entonces, de entrada ya tienes una invasión. Segundo, estás teniendo una violación al derecho de acceso a la justicia de la víctima. ¿Por qué? Porque dijo, tienes que pedirle permiso al procesado, pero no dijo, tienes que pedirle permiso a la víctima. Entonces estás realizando un acto de discriminación y estás equilibrando la balanza a favor de una de las partes. Tercero, estás obstaculizando la investigación. Porque si a mí me dicen, fíjate que falta un mes para que vuelvan a correr los plazos, entonces ahorita no puedes investigar. ¿Y qué va a pasar con toda la evidencia que puede desaparecer? ¿Qué va a pasar con las cámaras de video de los negocios que después de 8 o 15 días se borran? ¿Qué va a pasar si el Ministerio Público decide hacer una investigación a pesar de lo que le dijo el juez porque se lo pidió una de las partes? No solamente hay peligro de que el juez diga, ¿sabes qué? Este acto es ilícito, sino que además puede incurrir el ministerio en un desacato a mandato judicial y en consecuencia en una responsabilidad penal. Ok, si no estoy de acuerdo con este juez que me dijo no puedes investigar, me voy a la apelación. No puedo, no hay apelación tampoco, porque tampoco están corriendo los plazos. Aquí además, algunas personas que están en la función jurisdiccional, no son todos, no son la mayoría, afortunadamente son verdaderos granitos aislados en esta playa de justicia, están entendiendo que estos acuerdos de sus consejos de las judicaturas no solamente suspenden los plazos procesales, sino que suspenden la investigación que hace el Ministerio Público. Esto es letal, esto es fatal. Ahora bien, si no la suspende, entonces también viene a ser violatoria. ¿Por qué? De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, una investigación no puede durar más allá de 6 meses. Correcto. Si yo le digo, ¿sabes qué? El plazo comienza a correr a partir de que puedan correr los plazos procesales, porque así lo dijo mi Consejo de la Judicatura. A partir de ahí corro 6 meses. Pero ¿qué pasa con el mes previo donde estaban suspendidos los plazos? Entonces, si durante ese mes no puedo realizar investigación, estoy violándole derechos a las partes. Estoy metiéndome en una competencia que no es mía. Estoy poniendo en jaque al Ministerio Público y a la víctima y al inculpado. Pero si decido que sí cuenten estas investigaciones, entonces la investigación podría durar 7 meses y sobrepasar el máximo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo más saludable aquí? Que esta suspensión de plazos hasta ahorita surta efectos
únicamente para temas quizá de apelación, pero no para investigación. De hecho, es incorrecto que se hable de suspensión de plazos. Por eso era importante que se establecieran días inhábiles en vez de suspender plazos, porque los días inhábiles te hubiera podido permitir no celebrar algunas audiencias, pero no te hubiera impedido que continuaras con el proceso penal como tal. Ojalá y estos casos sigan siendo no solamente aislados, sino cada vez menos frecuentes, cada vez menos recurrentes, pero lamentablemente los hemos visto en la práctica. Los juzgadores están diciéndole al Ministerio Público, no puedes investigar. Tu investigación complementaria termina en 3 meses, pero la puedes iniciar a partir de que yo te diga. Ahorita lo que te digo es a partir de esta fecha, porque ahí dice mi acuerdo del Consejo de la Judicatura, local o federal. Pero cuando haya una prórroga a esta ampliación, entonces te ordenaré que todavía no puedes investigar hasta que mi Consejo de la Judicatura te lo ordene. Realmente, un Consejo de la Judicatura tiene facultades para poder determinar suspensión de plazos, o tiene facultades nada más para poder determinar días hábiles o días inhábiles. Esto no es un concepto nada más de denominaciones, es un concepto de fondo, no de forma. Si se hubieran establecido determinadas fechas como días no hábiles, esto ya no hubiera querido mayor interpretación, porque las codificaciones procesales, la ley de amparo, te dice que puedes establecer en días hábiles y qué días, aunque sean inhábiles. Pero al suspender plazos, la pregunta es, ¿realmente un consejo de la judicatura de cualquier entidad o de la federación tiene facultades de suspender plazos? Por ahí, si no mal recuerdo, es inclusive los acuerdos estos del Consejo de la Judicatura lo hacen valer en la Constitución, en el artículo 100, párrafo primero, que habla de la autonomía de los consejos de las judicaturas, pero ahí no dice que puedan suspender plazos. Y hacen una referencia también a la ley orgánica, donde establecen la posibilidad de emitir acuerdos para el funcionamiento, pero no dice expresamente que tengan facultades de suspender plazos. Y ahí es donde, pues simple y sencillamente todos obviamos cualquier comentario, pero es la trascendencia y la gravedad de a lo que nos estamos enfrentando, querido amigo. Sí, más tratándose de un sistema de naturaleza dispositiva perfecto. Segismundo, ¿pueden suspenderse las medidas cautelares por causa del COVID-19? Sí se puede, pero no debe haber una respuesta genérica o absoluta para todos los casos. De acuerdo a nuestra codificación, los requisitos de la prisión preventiva tienen que ver con la pandemia, con la salud. Los requisitos de la prisión preventiva todos los conocemos, los 3 peligros que ya no tienen caso abundar en eso, los conocemos del cansancio. ¿Cuáles son las excepciones de prisión preventiva, aunque se adecúen estos requisitos constitucionales? Cuando, a pesar de haber el peligro de fuga o de continuidad delictiva, de revictimización o de obstaculización de la investigación, a pesar de eso, ya no podemos poner prisión preventiva. Bueno, nuestras codificaciones, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, establece de manera literal que podrá modificarse la prisión preventiva por una que sea diferente, menos agresiva, menos invasiva, en determinados casos específicos. ¿Cuáles serían esos casos en los que podemos no poner prisión preventiva a pesar de que sean las condiciones? Bueno, básicamente cuando está en peligro el derecho a la salud, pero la presencia per se de la pandemia ¿pone en peligro a la salud de todos? No, no. Esto nos llevaría a decir, si solo porque hay pandemia debemos quitar la prisión preventiva, entonces solo porque hay pandemia hay que retirar las funciones de seguridad pública, hay que retirar a los médicos para ponerlos a salvo, hay que retirarlos a todos. No. A ver. Permanecer en un centro de reinserción social, ¿te coloca en peligro de ser contagiado? Sí. ¿Te coloca en mayor peligro que trabajar en un hospital? No. Y sin embargo, los médicos siguen trabajando.
¿Te coloca en mayor peligro que trabajar en una función policial? No. Y te voy a decir por qué no. Porque sea como sea, los centros de reinserción social han tomado medidas, unos más, otros menos, pero todos han tomado medidas para prevenir los contagios masivos. Sin embargo, quienes están en la función policial no pueden tomar esas medidas porque siguen manteniendo contacto con la ciudadanía. Quienes están en la función policial o la médica, quienes mantienen funciones esenciales en este país, no pueden tener las ventajas y prerrogativas de quienes están internos en un centro de reinserción. Por eso, la pandemia por sí sola no puede ser una causal para modificar la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Ahora bien, en casos concretos y específicos, sí pudiera ser un factor determinante. Es decir, si no estás ante el miedo o la probabilidad del contagio, si no estás ante el padecimiento actual, real, vigente, cuando alguien lamentablemente ya fue contagiado por este virus del COVID-19 y su tratamiento requiere necesariamente de una atención que el penal no puede proporcionar. Pero estamos hablando de casos concretos y específicos. Estés interno, no estés interno, tengas un proceso, no lo tengas, dediques a lo que te dediques. Mucha gente ha sido contagiada por COVID-19 y ha resultado asintomático. Entonces, si esto lo trasladamos a las personas que están en el interior del penal, tienen COVID-19 y son asintomáticos, me parece que los penales, los centros de reinserción, tienen que tomar las medidas necesarias para generar cierto aislamiento, evitar peligro de contagio, el uso de cubrebocas, el material de limpieza adecuado, jabón, inclusive el manejo ahora del alcohol en gel tal vez. Pero por sí solo tener miedo a COVID no es causal para modificar. Por sí solo tener COVID y ser asintomático tampoco es causal, nada más hay que tomar otras medidas. Tener COVID, tener los síntomas y tener la salud comprometida, la vida comprometida y que el penal no te pueda proporcionar los medios, da pauta al estudio de la modificación. ¿Y por qué dije da pauta? Porque cuando modificas, no solamente tomas en cuenta el tema de la salud, sino también la seguridad de la sociedad, el peligro de sustracción de la acción de la justicia. No lo digo yo, lo dice la codificación, lo dice la normatividad. Y es que efectivamente tienes que analizar que no es lo mismo el peligro de fuga en una persona que enfrenta un proceso por robo con violencia a una tienda, a la probabilidad de fuga de una persona que tiene un alto puesto de dirección en una asociación delictuosa, en procesos de delincuencia organizada, donde se atribuyen, donde las posibilidades que él tiene le permitirían sustraerse con más facilidad a la acción de la justicia. ¿Existe una restricción de los derechos de los procesados ahora en el COVID? ¿Existe ahora con COVID o sin COVID? El COVID no es el factor determinante. La prisión preventiva por sí sola ya es una restricción de derechos fundamentales legalmente autorizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la Constitución nos establece que debemos de guardar un orden. Y si nosotros atentamos contra la esfera de derechos de los demás, entonces sabemos que vamos a ser sometidos a un régimen especial de prisión preventiva o justificada. Y este régimen por sí solo implica una transgresión a los derechos fundamentales de las personas, pero que no está motivado por el COVID, está motivado por el derecho a sancionar del Estado. Entonces, la respuesta a tu pregunta es positiva. Me parece que un interno que está padeciendo COVID, me parece que un interno que ha sido ya sintomático, cuya salud y cuya vida están en riesgo y el Estado no puede proporcionarle lo necesario para su atención al interior del penal y además su riesgo de fuga
es controlable, entonces puede ser modificada su prisión preventiva por la de arresto domiciliario. Ahora bien, el Código Nacional establece procedimientos para modificar y hay que oír a la víctima. ¿Y cuál es la injerencia de la víctima en esto? Bueno, suena interesante porque cuando hacíamos la modificación de la medida cautelar por considerar, verbigracia, que ya no hay peligro de continuidad delictiva, que ya no hay peligro que el sujeto salga a agredir a la víctima, al ofendido, a los testigos, pues claro que hay que oír a la víctima porque ella puede decir me siento segura o me siento insegura. Pero en este caso, como el motivo es un tema de salud, ¿cuál es realmente la participación de la víctima? Puede la víctima decir, yo sé que está enfermo, pero no me importa. A mí me causó un dolor muy grande y aún así yo quiero que se permanezca ahí. Es que hay que analizar entonces cuáles son los elementos o requisitos que en este caso en concreto el juzgador debe tomar en cuenta. Uno, el peligro latente contra la vida o la salud. Dos, la imposibilidad de brindarle la atención al interior. Tres, la inexistencia de un peligro latente a la acción de la justicia o inclusive a los otros dos, a la continuidad delictiva y a la obstaculización, pero sobre todo la primera. De tal suerte que de manera genérica, no es una causal el COVID para hacer la externación de los internos. Segismundo, ¿qué derechos del imputado y la víctima se han violado al suspender los procesos penales? Qué bueno que mencionas la víctima, porque parece ser que la víctima la hemos como olvidado en este tema. De hecho, hay que decirlo, nos hemos olvidado de las dos partes, ¿eh? Nos hemos olvidado de las dos partes. En el caso del inculpado, el suspender los plazos implica prorrogar su prisión preventiva. Por ejemplo, en los casos de los que están en prisión preventiva. Así que de manera indirecta ya hay un daño secundario que es el derecho a la libertad. Segundo, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. ¿O acaso cuando se allegue al año le van a decir, fíjate que suspendimos 3 meses los plazos, pero eso no te va a afectar a ti? Vamos a apurar el proceso porque no fue culpa tuya. Porque en la exposición de motivos nosotros nunca hablamos de ti. Sí es que hubo una exposición de motivos en muchos acuerdos de los consejos de las judicaturas locales. En algunos ni eso, ni siquiera hubo exposición de motivos. Hubo en algunos casos que llegaron a decir, porque ya lo dijo el Poder Judicial de la Federación o porque ya lo dijo el señor Presidente de la República y por eso nos vamos. A ver. Ahorita, si quieres, hablamos sobre ponderación objetiva de derechos humanos en estos acuerdos de los consejos de las judicaturas, que es algo muy importante. Nos olvidamos completamente de los procesados. ¿Y qué va a pasar cuando llegue su plazo para ser juzgados? Le vamos a decir, como nunca se te pidió consulta y como nunca en la exposición de motivos se te tomó en cuenta y como no tiene que ver con tu derecho de defensa, entonces para ti sí, siguió corriendo ese plazo. Ese plazo sí siguió corriendo. Entonces está el derecho a la libertad, el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, el derecho a la salud, básicamente, porque mientras mantenga suspendido el plazo, no puedes llegar a intermedia y no puede ser un análisis también de la continuidad de la prisión preventiva. Y entonces también hay una afectación indirecta al derecho a la salud. El derecho al sano desarrollo de la personalidad me parece que es fundamental. Y así podríamos seguir. Pero quiero meterme con la víctima, porque la víctima para mí es muy importante. El derecho penal no es un derecho solo para procesados, es un derecho para ciudadanos. Víctima o inculpado protege al ciudadano de las arbitrariedades del Estado. Y aquí tenemos la violación a su derecho de acceso a la justicia. De acceso a la justicia por la investigación, de acceso a la justicia por los plazos, porque inclusive, mira, qué interesante. Te voy a decir qué tan grave es el acceso a la justicia para la víctima. Te voy a decir qué tan cruel ha sido el olvido a la víctima en todo esto. Tenemos una persona, hombre o mujer, no me interesa el género, que se hace cargo de 2 personas menores de edad, 2 años y 4 años. Y esos menores de edad requieren de alimentos. Pero la persona que está obligada a dar los alimentos simple y sencillamente decide no cumplir. No tiene interés en cumplir.
tiene otras obligaciones, adulto tiene otras obligaciones, lo que sea. Entonces la persona, quien tiene a cargo a estos dos menores de edad, decide acudir ante la justicia, genera toda una investigación y el Ministerio Público, que coordina esta investigación inicial, se hace allegar a la carpeta de investigación de los datos necesarios para que pueda ser llamada esta persona ante la justicia, ante un tribunal penal de primera instancia, para que se le impute un hecho, se pueda buscar su vinculación al proceso y su correspondiente enjuiciamiento. Y entonces le decimos a esta persona, es un hecho que tienes a dos menores, es un hecho que no están siendo alimentados, es un hecho que hay una investigación, es un hecho que la investigación pudiera tener estos datos necesarios, pero ahorita no están corriendo plazos. Y eso para nosotros no es prioridad. ¿Qué son los casos urgentes? En los primeros acuerdos, en los acuerdos 4 o 5, se olvidaron realmente del concepto de caso urgente. Se fueron a una definición normativa muy abstracta. Luego el Consejo de la Judicatura trató de corregir la plana y lo hizo medianamente bien, porque empezó a brindarles a los juzgadores la posibilidad de su interpretación directa, no normativa, sino personal, de juzgador, no de individuo, de lo que pudiera considerarse o no un hecho grave en atención a la violación de derechos fundamentales, a las consecuencias que pudiera tener el emplazamiento, y entonces abrieron un poquito la gama de lo que un juzgador podría hacer a pesar de la suspensión de plazo. Y luego ya vino un catálogo, creo que en el acuerdo 12 por ahí, donde inclusive dijo en materia penal, bueno, pues ya vamos a contemplar la formulación de imputación, el control de detención, la vinculación al proceso, los procedimientos abreviados, lo cual me parece muy bien, la suspensión condicional del proceso, pero siguió quedando de fuera la imputación y la vinculación cuando no hubiera control de detención, cuando no hubiera flagrancia. Y en consecuencia, casos como el de esta persona con dos menores, que para esta persona su asunto es un caso urgente, porque ¿quién debe definir lo que es un caso urgente? Querido amigo, a ti te roban un celular en la vía pública, un celular cuyo valor intrínseco no supera los 1,800 pesos. Eso no es un caso urgente, por favor. Ahora, si tú en ese celular tienes información vital para ti, para tu familia, entonces para ti eso es un caso urgente. Entonces, ¿quién va a determinar lo que es realmente o no es un caso urgente? Originalmente la norma, un acuerdo del Consejo de la Judicatura, me parece que la mejor parte es haber permitido que los juzgadores se conviertan un poquito en creadores de la norma más abierta, para que estos juzgadores puedan determinar qué es o qué no es un caso urgente. Porque esto no solamente está ocurriendo en el proceso penal, también ocurrió en la tramitación del juicio de amparo. En los primeros días, simple y sencillamente no se recibían amparos a menos que fueran de actos del 22 constitucional. Y si no era de un acto del 22 constitucional, no estaban tramitando amparos. La pregunta es, amigo, si a ti te procesan y te dejan en prisión preventiva, ¿tu asunto es urgente? O te puedo decir, ¿sabes qué? Este asunto pues no es tan urgente. O sea, te pusieron 3 meses de plazo de investigación, te pusieron prisión preventiva, pero eso no es urgente. Eso no apremia. Entonces, me parece que hizo muy bien el Consejo de la Judicatura. Creo que las juzgadoras y los juzgadores están actuando con mucha madurez, están asumiendo este momento histórico importante en sus manos. ¿Por qué lo digo así con estas palabras y con este énfasis? Porque toda la vida ser juez es hermoso, pero ser juez en estos momentos te convierte en un garante de la ciudadanía, en un protector de derechos fundamentales de la ciudadanía, y las y los juzgadores deben ejercer esta función con responsabilidad y madurez, y por eso no pueden restringir los conceptos de urgencia. En mi opinión, creo que todavía se han quedado cortos. Creo que vino una suspensión de plazos con más miedo que razón.
y luego los siguientes acuerdos fueron reduciendo el miedo y aumentando la razón, pero creo que todavía hay más por avanzar en ese sentido. Así que el derecho de la víctima de acceso a la justicia es un caso urgente que no amerita demora y que no puede estar condicionado a que exista o no exista una prisión preventiva. Porque muchos de los casos que no tienen prisión preventiva oficiosa y que no llegan a ser considerados como graves, aún así no pueden considerarse como delitos de bagatela para la víctima, sino de trascendencia, quizá social no tan fuerte, quizá, pero sí de trascendencia personal a la víctima muy fuerte. Y dije quizá porque si esta sociedad considera que el incumplimiento de deberes alimentarios es un delito que en este momento no es un caso urgente, está minando sus bases y en consecuencia los resultados después van a ser catastróficos. Perfecto. Cerramos, Segismundo, con Rotter, con un tema muy interesante que tiene que ver con la tutela multidimensional, que tiene que ver sobre todo con estos test de ponderación, de proporcionalidad, de razonabilidad. Y ahí te quiero preguntar para cerrar sobre 8 minutos, Segismundo, ¿se requiere ponderación de derechos humanos para suspender garantías establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en tiempos de este COVID-19? Sí, claro. Por supuesto que sí. Invito a la comunidad jurídica a analizar el Acuerdo 4-2020 del Consejo de la Judicatura Federal y que me diga dónde hubo un ejercicio maduro de ponderación de derechos fundamentales. ¿Dónde admitió el Consejo de la Judicatura que iba a existir una declaración de inferencia sobre estos derechos a los que ya hemos hecho alusión? ¿En qué parte el Consejo de la Judicatura dijo, ok, existe el derecho a la libertad del inculpado, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, existe su derecho a la salud, a su sano desarrollo, existe el derecho de acceso a la justicia, están aquí previstos y ¿saben qué? Vamos a generarles una inferencia. Nunca. Tú miras los acuerdos y dicen, queremos evitar la concentración de gente para evitar los contagios. ¿A quiénes estamos protegiendo? ¿A las partes o a quienes están en la función jurisdiccional? ¿Para quién fue ese acuerdo? Y yo no estoy diciendo que el acuerdo fuera malo. Por supuesto que había que proteger al personal. Aplaudo eso, estuvo muy bien. Pero se olvidaron de hacer la declaración de inferencia de los derechos del inculpado y de los derechos de la víctima. Lo olvidaron. Y si se olvidaron de hacer la declaración de inferencia, menos aún que realizaran un estudio de proporcionalidad. Y existe eso, claro. Veamos, ¿cuál es el fin que persiguen esos acuerdos? Si tú ves los acuerdos, dicen muy claro, por aquí tengo uno a la mano, y dice más o menos así. Adopte medidas preventivas de riesgos laborales. Esto estamos protegiendo al personal que labora. Promover y vigilar el cumplimiento en los centros de trabajo. Seguimos protegiendo al personal. Así como la protección al público en general. Nunca hablamos de las partes en el proceso. Nunca hablamos de las partes en litigio. Siempre hablamos del centro laboral, de quienes ahí laboran y del público en general. Pero nunca hablamos de los que tienen directamente inmersos sus intereses en el litigio. Y luego dijimos, vamos a evitar concentraciones con el fin de evitar concentraciones, así dice literal, para evitar la propagación del virus. Listo, ya. Primer error, no hacer la declaración de inferencia de los derechos de las partes en los procesos. Ahora bien, si aceptamos que al Consejo de la Judicatura o a los consejos de las judicaturas no les interesó a las partes, lo único que les interesó es la seguridad del centro laboral, la salud de quienes ahí están, lo cual no es reprochable, sino aplaudible, pero fue lo único que les importó. Entonces la pregunta es, ¿suspender los plazos
es proporcional para garantizar esos fines que se iban buscando? ¿Esta inferencia perseguía un fin lícito? Sí, esta inferencia perseguía un fin lícito. ¿Cuál era ese fin lícito? Proteger al personal que ahí labora. Eso es lícito. Le está permitido, porque esta es la primera, le está permitido suspender plazos. Me voy de manera literal al artículo 100, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al 81, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en ninguno de estos dos ordenamientos veo que tengan la facultad expresa de suspender plazos. En ninguno. Si me dicen, bueno, requiere una interpretación, caray, aguas, porque puede ser una interpretación que violente derechos fundamentales. Y las interpretaciones que violentan derechos fundamentales tienen que ser en sentido restringido, no extensivo. Así que me parece que si hubiesen decretado días inhábiles, pudieran haber encontrado un sustento jurídico más adecuado. Pero haber determinado suspensión de plazos por encima del Código Nacional de Procedimientos Penales, por encima de la ley de amparo, ¿puede el Consejo de la Judicatura o tiene facultades para modificar estas normas creadas por el Congreso de la Unión? Me parece que pudiéramos tener ya entonces un resultado negativo. Si este es un resultado negativo, ya no tendríamos que seguir analizando, simple y sencillamente adiós, fallamos. Pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que si interpretamos este 81 y este 100, primero de la ley orgánica y segundo de la Constitución, sí fuera un fin lícito, sí se permitiera suspender plazos, no días inhábiles, suspender plazos. Entonces todavía sería una segunda pregunta. ¿Esta suspensión de plazos fue apta? ¿Fue idónea para proteger el fin lícito? Para evitar contagio, ¿lo idóneo es suspender plazos? No. Para evitar el contagio, lo idóneo es tomar medidas preventivas en materia de salud, no suspender plazos. Tercero, suponiendo que fuera lícito y suponiendo que fuera idóneo, ¿no había otro mecanismo menos agresivo, menos lesivo, menos invasivo a derechos fundamentales para proteger el peligro de contagio? Me parece que sí, claro. Tan lo hubo que después los siguientes acuerdos fueron relajando esta suspensión de plazos y no por eso se incrementó el contagio. Me parece que el Consejo de la Judicatura actuó con algo de miedo, con poco de razonamiento, sin salvaguarda de derechos fundamentales de las partes, pero aún así no la consideraría una crítica a la actuación. ¿Por qué? Porque también era muy lícito proteger al personal, porque aunque su acuerdo no diga expresamente que protege a las partes, implícitamente sí hay una protección a la salud de las partes, pero me parece que es el momento de modificarlo. Me parece que es el momento de pensar en las partes del proceso. 2, de generar en todo caso una inhabilitación para determinados días. 3, me parece también que es el momento de buscar los mecanismos idóneos para evitar el contagio y lo están haciendo bien, han corregido bien la plaza, metieron la firma electrónica a mayor dimensión. La firma electrónica no es nueva ni corresponde a esta época de COVID, ya era previa, pero hoy más que nunca están promoviendo el uso de la firma electrónica, de los juicios en línea. Me parece que por ahí están trabajando muy bien, están corrigiendo la plana correctamente, pero todavía falta por hacer. Creo que en este miedo de la pandemia, no solamente el Consejo de la Judicatura Federal, no. Todos en este país nos olvidamos de hacer ponderación de derechos humanos y tomamos medidas que creímos eran las necesarias. Al Consejo de la Judicatura no lo movió la cobardía, no lo movió el terror.
lo movió su deseo de proteger a sus trabajadores, lo cual aplaudo, y de alguna manera el deseo de proteger a las partes, aunque expresamente no lo dijeron. Perfecto, excelente disertación, maestro Segismundo Rotter Díaz, fiscal de procedimientos penales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Y es cierto, para concluir, qué bueno que se toma todo este tema, cómo deben de ponderarse los derechos humanos cuando hay una colisión, precisamente establecer esos principios de proporcionalidad con base a la ponderación, a la necesidad y la adecuación, y estar inmerso en el principio de razonabilidad. Y vaya, por ejemplo, ya para esto que se extendió en algunas partes como Argentina, que se estableció el delito en caso de que, sabiendo que estabas enfermo, te estuvieras exhibiendo en lugares públicos, y que es algo que yo platiqué con Alberto Binder en su momento, y le decía, está adecuado, y incluso Víctor Rodríguez Recia, quien fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que a final de cuentas esto era una necesidad, de estar de por medio la salud y la protección de la vida de las demás personas, generas una alteración a los derechos de los demás, y qué bueno que hoy nos pudiste dar un extraordinario panorama, que has tenido toda la formación desde el litigio, has tenido la formación en fiscalía, como juez de control, y que a final de cuentas como investigador y académico, lo que te da sobre todo una visión múltiple, una cosmovisión ampliada, amplificada, que nos permite hoy dar una excelente conferencia, querido maestro Segismundo Rotter Díaz. Muchísimas gracias, pues no es la primera vez, estaremos en contacto, estaremos generando sinergia, estaremos entrando al análisis, al debate en temas torales en América Latina y en el mundo. Y bueno, pues muchísimas gracias por participar en la fiesta de la Academia Americana de Derecho Juan Velázquez con motivo de su aniversario, mi querido Segismundo. Muchas gracias a ti, Jesús. Realmente, más allá de estas frases que parecieran acartonadas o como para celebración, ¿verdad? Sácate la frase para la celebración. Solemos decir, me siento muy honrado. Sí, amigo, me siento muy honrado que me hayas incluido en este momento de celebración para la Academia de Derecho Juan Velázquez. Realmente, hoy en la mañana le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Me tengo que ir de azul Juan Velázquez, de la Academia, para sentirme parte. Y que te tiembla, Segismundo, y que te tiembla por andarte yendo de caché. Sí, oye, tuvimos que hacer un retraso ahí en las grabaciones por el tema del temblor, pero afortunadamente parece que no hay mayores pérdidas. Te agradezco infinitamente que te hayas fijado en mi persona. Ojalá haya podido estar a las expectativas de lo que una academia tan seria como la que tú tienes a cargo se merece. Muchas gracias, querido amigo Jesús. Gracias, Segismundo. Pues hoy concluimos con una excelente conferencia nacional, en el caso concreto del maestro Segismundo Rotter Díaz, con el tema ponderación de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Y bueno, continuamos mañana con la siguiente conferencia nacional. Muchísimas gracias.